Hola, bienvenido a Antonio Profe. En este vídeo y en el siguiente vamos a ver, en este en concreto vamos a ver las pilas voltaicas y luego vamos a ver los potenciales de reducción estándar de electrodos. Pilas voltaicas, ¿vale? ¿Qué es una pila voltaica? Primera pregunta. Una pila voltaica también se utiliza el nombre pila o celda electroquímica, ¿vale? Es lo mismo. Pila voltaica o pila electroquímica es un dispositivo que permite producir energía eléctrica a partir de una reacción redox espontánea. Y el primer ejemplo de pila que vamos a ver es la pila de Daniell. Aquí he hecho un esquemita de lo que sería la pila de Daniell, ¿vale? Y vamos a ir explicando sobre este esquemita el funcionamiento de esta pila. Vamos a tener dos electrodos, ¿vale? Un electrodo negativo, ánodo de zinc, y un electrodo positivo, cátodo de cobre. El electrodo de zinc va a estar sumergido en una disolución de sulfato de zinc y en el cátodo, el electrodo de cobre, va a estar sumergido en una disolución de sulfato de cobre. Si tuviéramos, ¿por qué tenemos dos recipientes distintos, dos celdas distintas? Porque lo que pretendemos es obtener una corriente eléctrica. Si yo tengo el zinc y el cobre juntos, pues le va a pasar uno al otro los electrones directamente. Y lo que vamos a intentar es que los electrones que se generen en el ánodo viajen hacia el cátodo a través de un conductor. Y por consiguiente lo que estoy generando es un chorro de corriente a través de un conductor, una corriente eléctrica, energía eléctrica. ¿De acuerdo? Por eso lo tengo en dos recipientes separados. Bien. ¿Cómo funciona la pila? Bien. En el electrodo de zinc, ánodo, se va a producir la oxidación. El zinc sólido del electrodo va a pasar a zinc 2+. Dicho de otra manera, el zinc se va a disolver, ¿vale? Este electrodo se va a ir disolviendo y de zinc metálico va a pasar a zinc 2+. Y de esos dos electrones, ¿dónde se quedan? Pues se quedan en este electrodo y viajan a través de este cable hacia el cátodo, donde se va a producir la reducción. Y el cobre, que está aquí disuelto, va a coger estos dos electrones que le llegan y el cobre 2+ disuelto va a convertirse en cobre cero metálico. Con lo cual este electrodo va a ir engordando porque se va a ir depositando cobre que estaba en disolución, se va a ir depositando generando una capa de cobre alrededor de este electrodo. Si continuamente estoy llevando carga negativa aquí, ¿qué va a ocurrir? Que aquí va a haber un exceso de carga negativa y aquí un exceso de carga positiva. Y podemos decir que este circuito eléctrico va a dejar de funcionar. ¿Cómo evitamos que ocurra esto? Mediante lo que se conoce como un puente salino. Pues un puente salino es una gelatina con una disolución saturada de cloruro de potasio. Y lo que va a ocurrir es, me voy llevando electrones hacia allá, con lo cual esta celda se va a quedar deficitaria en carga negativa. Pues los cloruros se van a ir depositando, o sea, los cloruros van a ir viajando del puente salino hasta esta disolución para cerrar el circuito. Y si aquí está llegando la carga negativa, ¿vale? Aquí puede haber un acúmulo, porque yo estoy quitando, al llegar aquí la carga negativa, la carga positiva pasa al electrodo de cobre y está desapareciendo carga positiva de aquí. Pues por eso el potasio viaja en este sentido, de manera que mantiene la carga eléctrica constante en esta celda y en esta otra celda. ¿Cuál es la notación de una pila? Pues la notación de una pila se pone de esta manera. Primero ponemos el ánodo, luego ponemos el cátodo,
¿vale? ¿Qué está pasando en el ánodo? Que el zinc sólido se está convirtiendo en zinc 2+. La disolución de sulfato de zinc es una disolución de sulfato de zinc 1 molar, ¿vale? Luego, ánodo, zinc sólido pasa a zinc 2+, puente salino, cobre 2+, en disolución se convierte en cobre 0. Así se pone siempre, esta es la notación de una pila, ¿vale? Esta es la semicelda de oxidación en el ánodo y esto es la semicelda de reducción en el cátodo. Muy importante entender esto, ¿vale? Bien, pero ahora fijaros, esta pila va a generar un voltaje determinado. Si yo no voy cambiando los distintos electrodos, en vez de poner zinc, cojo otro metal, hierro, cobre, bueno, cobre ya tengo aquí, platino, el elemento que yo quiera, ¿vale? Si yo cojo otro metal, me va a dar otro voltaje distinto, pero claro, ahora los distintos voltajes que me den las distintas pilas, pues no son comparables. Necesito una referencia para poder medir los potenciales. Y esa referencia la puedo conseguir si comparo a todos los posibles electrodos, todos posibles, por ejemplo el cobre, el zinc, el hierro, con un mismo electrodo de referencia. Si yo mido todas las semiceldas con una semicelda de referencia, siempre con la misma, pues los potenciales que me dan sí que serían comparables, ¿vale? Y eso es lo que se llama los potenciales estándar de electrodo. Y el electrodo de referencia con el que voy a comparar todos los demás es el electrodo estándar de hidrógeno, ¿vale? Muy importante. Electrodo estándar de hidrógeno, que por convenio va a tener un potencial de 0,00 voltios, potencial del electrodo de hidrógeno. ¿Cómo es este electrodo de hidrógeno? Pues aquí tenemos un esquemita, ¿vale? Aquí tenemos un esquemita. Lo que voy a tener es una disolución de ácido sulfúrico, ¿vale? Dentro de esta disolución de ácido sulfúrico voy a tener como un tubo por el que voy a inyectar gas hidrógeno a una presión de 1 atmósfera, con lo cual yo estoy metiendo gas por este lado del tubo, ¿vale? Y dentro del tubo voy a tener un electrodo de platino. Cuando yo tengo el potencial estándar el electrodo estándar, ¿vale? De hidrógeno, ¿qué reacciones pueden ocurrir? ¿Qué reacciones pueden ocurrir en este electrodo estándar de hidrógeno? Obviamente, el electrodo estándar de hidrógeno podrá actuar como ánodo o como cátodo. Y dependiendo de si actúa como ánodo o como cátodo, en él ocurrirá una reacción u otra. Cuando actúa como ánodo, en esa semicelda, en ese electrodo estándar, va a ocurrir una oxidación. A, O, empiezan por las dos por vocales. Ánodo, oxidación, ¿vale? Entonces, cuando ocurre que el electrodo estándar de hidrógeno está actuando como ánodo, en él se produce una oxidación y la reacción que tiene lugar es esta. El hidrógeno gas, el que estoy bombeando aquí, se va a convertir en hidrógeno más 2 electrones. Y aquí tenéis la notación del electrodo, el electrodo estándar de hidrógeno cuando actúa como ánodo. Pero también puede actuar como cátodo. Cuando actúa como cátodo, en él ocurre la reducción. Y entonces lo que va a ocurrir es la reacción contraria. 2 átomos de hidrógeno más acuoso van a coger los 2 electrones y se va a convertir en hidrógeno gas. Y aquí tenemos la notación del electrodo estándar de hidrógeno cuando actúa como cátodo. Bien, una vez que ya entiendo cómo funciona el electrodo estándar de hidrógeno, que como acabamos de decir, es un electrodo que voy a tomar como referencia para medir los potenciales de todos los demás electrodos, ¿vale? Y a este que va a ser mi referencia le voy a dar por convenio un potencial de 0,00 voltios.
Y dependiendo con quién lo compare, va a actuar como ánodo y como cátodo, y aquí tenéis las reacciones que tienen lugar. En definitiva, y esto lo vamos a ver con más detalle en el próximo vídeo, lo que vamos a hacer ahora es, pongo el electrodo de hidrógeno y en la otra semicelda pongo un electrodo de cobre y me va a dar un voltaje, un potencial. Puedo coger también el electrodo de hidrógeno y compararlo con un electrodo de zinc y me va a dar otro potencial. Pues lo que voy a hacer es ir comparando todos los posibles electrodos con el electrodo estándar y hacerme con una lista de potenciales estándar de reducción, que son los que me van a hacer falta para que yo, cuando compare ahora el cobre con el zinc, poder saber cuál es el potencial de esta pila sin necesidad de tener que construirla y ponerle un voltímetro. ¿De acuerdo? Pero insisto, esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Muy bien, pues esto es todo en este vídeo. Si os ha gustado, por favor, suscríbete y dale a like. Y nos vemos en el siguiente vídeo, que vamos a continuar con esto, ¿vale? Porque este vídeo se hacía muy largo y lo vamos a partir en dos. Venga, hasta luego.